Todos los organismos pluricelulares poseen un sistema interno que transporta los nutrientes, los desechos y otras sustancias importantes como el oxígeno. La sangre es la encargada de realizar el transporte. Es un tejido líquido compuesto por plasma sanguíneo y 3 tipos de elementos: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El plasma es la parte líquida de la sangre y en él flotan los demás componentes. Está compuesto por un 90% de agua. Transporta sustancias disueltas como nutrientes, sustancias de desecho, hormonas, vitaminas, oxígeno y dióxido de carbono. Los glóbulos rojos o eritrocitos se encargan de la distribución del oxígeno molecular y no tienen núcleo. Los glóbulos blancos o leucocitos son células vivas de mayor tamaño. Se trasladan, salen de los capilares y destruyen a los microbios y las células muertas que encuentran por el organismo. Las plaquetas son fragmentos de células muy pequeños. Sirven para tapar las heridas y evitar hemorragias. El corazón. La sangre va a estar formada por células y por agua. ¿Sí? Sí. Lo que llamamos el componente plasmático o el plasma de la sangre es más de un 90% es agua. Y después hay algunas otras sustancias que se transportan por la sangre, como habíamos hablado en clases pasadas, los lípidos, los hidratos de carbono, bueno, van a formar parte del plasma. Y después están formadas por 3 tipos celulares diferentes: los glóbulos rojos, voy a escribir acá, así, aunque sea, glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estas células van a ser todas fabricadas en la médula ósea. Hay que aclarar algo siempre cuando digo esto, que es que la médula ósea no es la médula espinal, ¿sí? La médula espinal es la que pasa por adentro de las vértebras y es lo que comúnmente decimos la columna. ¿Sí? La columna vertebral, por dentro de la columna vertebral está la médula espinal. La médula ósea forma parte, sí. La Me quedé médula pensando ósea, si iba con tilde o no. no. Está dentro de los huesos. ¿Sí? Los huesos en realidad no son estructuras sólidas. Si yo parto un hueso y lo miro por adentro, lo veo como de una característica esponjosa. Voy a decir algo políticamente incorrecto, es el caracú, ¿verdad? Claro. Olvídenselo, pero solo para que vean el Claro, ejemplo. bueno, sí, Perfecto. claro, lo podemos pensar en horrible, esos huesos pero se entiende, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, eso es la médula ósea, ¿sí? Adentro de nuestros huesos se fabrican estos 3 tipos celulares que son muy importantes. Las plaquetas van a formar parte de la coagulación de la sangre. Son fundamentales para cuando hay alguna lesión en un vaso sanguíneo, no perdamos sangre. Sí. Los glóbulos blancos se van a ocupar principalmente de ser el sistema de defensa, las líneas de defensa de las que hablábamos la otra vez. Los soldaditos. ¿Sí? Formados por glóbulos blancos principalmente, o glóbulos blancos que se diferencian entre sí. Y los glóbulos rojos van a ser las células encargadas principalmente de transportar el oxígeno hacia todas las células del cuerpo, entre algunas otras cosas que ahora vamos a ver que tienen que ver con los grupos sanguíneos. Bien, a propósito de los grupos sanguíneos, porque nos comentaste que la clase de hoy también iba a servir para pensar el tema de la donación de sangre, ¿no? ¿Qué es esto de los grupos sanguíneos? Toda la sangre parece igual, pero existen distintos tipos y se diferencian por lo que se llama grupo y factor. ¿Qué son el grupo y el factor sanguíneos? Cada tipo de sangre tiene un grupo y un factor que se determinan según ésta tenga o no ciertas proteínas. Existen 4 grupos sanguíneos: A, B, AB y 0. El factor está determinado por la proteína rhesus, por eso se llama factor RH. Si la sangre tiene la proteína rhesus, el factor RH es positivo. Si no la tiene, es RH negativo. No todos los grupos son compatibles entre sí. Se realiza una transfusión de sangre entre grupos incompatibles, se corre el riesgo de provocar anemia, fallo renal, shock o muerte. Por eso, los bancos necesitan tener sangre de todos los grupos y factores. Así que, sin importar cuál sea tu grupo y factor, dona sangre por lo menos 2 veces al año. Siempre hay alguien que la necesita. No te olvides, estés donde estés, donar sangre. ¿Por qué hay distintos grupos sanguíneos, profe? Hay distintos grupos. Bueno, como veíamos en el video, tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo 0 y el grupo AB, que
Ahora vamos a ver que en realidad no es un grupo diferente, pero lo vamos a ver ahora en un ratito. Podemos decir que la mayoría de las personas entonces van a tener alguno de estos grupos sanguíneos que tienen que ver con una estructura que va a estar adherida a los glóbulos rojos, a las membranas externas de los glóbulos rojos. Sí. Específicamente esa diferenciación va a tener que ver con unos hidratos de carbono. ¿Ah, sí? Sí. Hidratos de Azúcares. carbono, azúcares adheridos a los glóbulos rojos. Adheridos a los glóbulos rojos. Estos hidratos de carbono que hablábamos algunas clases atrás, que tienen funciones estructurales en las membranas de las células. Bueno, en este caso, esta es una de las funciones. Tiene que ver con esto. ¿Y qué características tiene cada uno? Bueno, ¿cómo se combinan? Los glóbulos, vamos a hacer Sí. un dibujito para tratar de representar esto que estaba diciendo yo recién. Unos panes, unos pancitos. Unos panes, sí, unos panes o unos glóbulos rojos. Ah, perfecto. ¿Son así Unos glóbulos achoraditos? rojos. Son medio aplanadas, son células aplanadas, bicóncavas, es decir, en el centro están como más aplastadas. De ahí que las dibujé así, aunque bueno, no sé si Perfecto. reflejan tan bien lo que No, quiero pero decir. está bien, sirve para aprender. Vamos a pensar entonces a esta cadenita que yo decía recién de hidratos de carbono, ¿sí? Como si fueran estas moléculas redonditas que estoy escribiendo acá, y vamos a ver que todos los grupos sanguíneos van a compartir esta estructura en común. ¿Sí? Va a ser como la estructura base que va a conformar a todos los grupos sanguíneos. Esta estructura base va a ser el grupo 0. ¿Verdad que tienen que ser igual? Porque si no, se presta confusión. Ahí creo que lo dibujé igual. Bien, esta estructura base, vamos a decir que es el grupo 0. ¿Sí? El grupo A, por ejemplo, va a estar diferenciado con el grupo 0 en que va a sumar otra molécula de azúcar acá, que este grupo no la tiene. Sí. Voy a buscar otro color. El grupo B se va a diferenciar. Bueno, agarré una tiza, viste, de las más chiquitas que podía haber agarrado. Bien, el grupo B se va a diferenciar con el 0 también por agregar un hidrato de carbono más, pero con el A porque este hidrato de carbono va a ser diferente. Por eso los pinto de manera diferente. Y no, pero voy a usar el mismo color, porque si no estas cosas después, viste, como que confunden. Entonces, ahí está. Lo último que quedaba de la tiza. Y acá entonces estoy representando lo que sería el grupo AB. ¿Sí? Las personas que tienen grupo sanguíneo AB no es que tienen un glóbulo rojo que es AB. Van a tener glóbulos A y van a tener glóbulos B. ¿Sí? Es una sangre mixta, podríamos decir. Entonces, esta pequeña diferencia en este hidrato de carbono es lo que va a diferenciar a los grupos entre sí. Y esta pequeña diferencia puede hacer que una persona que reciba una sangre que no sea compatible desencadene una respuesta inmunitaria que puede ser muy grave. Bien, importante. Entonces, el grupo 0 Sí. va a formar la sangre, que es la estructura básica de todo el resto de los grupos. De ahí que todo el resto de los grupos van a poder recibir siempre sangre 0. El 0 va a poder recibir únicamente sangre de las personas que tengan grupo 0. Las personas que tengan grupo A van a poder recibir del A y también del 0. Las personas que tienen el B, del B y del 0, y las personas que tienen AB van a poder recibir de los A, de los B, de los 0 y de los AB. Claro. O sea, este ¿Sí? es un receptor universal, cualquier sangre le viene bien, y este es un dador universal que puede donar a cualquiera. o donante Exactamente. universal. Por esta estructura que está acá, el sistema inmune nunca las va a reconocer como algo extraño. Entonces le puedo dar esta sangre a cualquier persona, porque justamente forma parte de la base de la estructura de los glóbulos rojos, haciendo que el sistema inmune, cuando revisa a ver si hay algo anormal, lo detecte como algo propio. De ahí que las personas que tengan este grupo sanguíneo se los denomine dador universal, aunque en realidad ahí tenemos que agregar un dato más que tiene que ver con el RH. El factor RH se trata de una proteína que también va a estar adherida a los glóbulos rojos. Esta proteína puede estar presente y de ahí decimos que el factor RH entonces es positivo o
puede estar ausente, es decir, no está, y entonces vamos a decir que el RH es negativo. ¿Hay alguna diferencia entre estas personas y esta? Sí, Bueno, ¿para qué sirve esa debe haber un proteína? montón de diferencias, Sí. pero en realidad es una variabilidad genética, o sea, no influye en el funcionamiento del cuerpo. Esto a veces es una pregunta que suele surgir cuando explico, ¿no?, este Claro, tema. ay, yo no tengo la proteína, yo no ¿qué me va a ¿qué me pasar? Claro. Exactamente, no me va a pasar nada. Es simplemente una proteína que puede estar presente o no, pero que no va a tener ninguna alteración, digamos, en la vida de esta persona. Pero sí, desde el punto de vista de la donación de sangre. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque que esta proteína esté presente va a significar que ahí hay un sistema inmune que va a reconocerla. Y acá no. ¿Sí? Entonces, cuando hablábamos de el dador universal, ahora tenemos que pensar que ese dador universal va a ser el grupo cero negativo. ¿Por qué? Por lo mismo que explicábamos antes. El sistema inmune no va a desencadenar ninguna respuesta cuando no esté presente esa proteína en un cuerpo, digamos, que la podía tener o no. En cambio, si una persona que tiene, por ejemplo, A negativo, ¿sí?, recibe sangre de una persona A positivo, el sistema inmune, ¿sí?, no va a reconocer esta proteína como propia y va a desencadenar una respuesta inmunológica que puede ser grave. Y entonces el receptor universal va a ser el grupo AB, pero el AB positivo. Porque los positivos entonces van a poder recibir siempre sangre positiva y negativa, pero los negativos únicamente sangre negativa. Sí, ¿y tu sangre cómo es? La mía es cero positiva. O sea que no es súper universal, es un poco universal. No soy dadora universal, no. Bueno. Puedo dar a los que tengan cero positivo, A positivo, B positivo y AB positivo. Claro. A un montón igual. Sí, cualquier grupo, pero factor positivo. Positivo siempre. Perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver más sobre quiénes pueden donar sangre. ¿Quiénes pueden donar? A ver. Cada día, gracias a la donación de sangre, se pueden hacer transfusiones terapéuticas que salvan la vida de cientos de pacientes. ¿Quién puede donar sangre? Pueden donar sangre todos los hombres y mujeres que tengan entre 18 y 65 años, pesen más de 50 kilos y estén sanos. Las mujeres pueden donar sangre hasta 4 veces por año y los hombres hasta 5. Solo hay que esperar 2 meses entre donación y donación. No pueden donar las personas que tengan enfermedades transmisibles por sangre como la hepatitis, el Chagas, el VIH-Sida o la sífilis, entre otras. Consuman drogas endovenosas, se hayan realizado tatuajes, perforaciones o escaras cutáneas en el último año. Para donar sangre no es necesario ir en ayunas y hay que llevar el DNI para certificar la identidad del donante. Como no existe ningún producto capaz de sustituir por completo a la sangre humana, es fundamental donar sangre por lo menos 2 veces al año, porque estés donde estés, donar sangre salva vidas. Tengo algunas preguntas, Analía, por ejemplo. ¿Puedo donar sangre si estoy amamantando o si, por ejemplo, me acabo de hacer un implante dental? Bueno, diste en el clavo con 2 posibilidades, digamos que no. Sabía que eran complicadas esas. Sí, mientras se está amamantando se sugiere que no, porque en realidad la persona que amamanta está necesitando toda su energía para la producción de esa leche y que sea de buena calidad, ¿sí? No porque su sangre esté mal, sino porque la necesita. Acá hay 2 cosas para decir. Claro. Cuando una persona va a donar sangre hay 2 cosas a tener en cuenta. Una, la persona que va a recibir, sí, que sea sangre segura. Y la otra, que la persona que dona no tenga algún problema después por haber donado. Y en el caso de haberte hecho un implante dentario, va a depender mucho en realidad del protocolo de cada institución, pero generalmente se recomiendan 6 meses después de un implante para poder donar sangre. ¿Por qué? Sí, tiene que ver con esto del periodo ventana, de algunas infecciones o posibilidad de infecciones, y el implante se lo considera algo como cercano a una cirugía. Entonces, pasando 6 meses estamos seguras de que, digamos, esa sangre no esté contaminada con algún patógeno, ¿no? Algún agente infeccioso. Y si tengo bajo peso tampoco puedo, ¿no? Si tengo bajo peso tampoco, si me hice un tatuaje o un piercing en los últimos 12 meses. Igual los protocolos cambian mucho de acuerdo a la institución, pero bueno, en general podemos decir que hay algunas pautas a tener en cuenta para ser donante. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, pero para eso